Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a tejer el pañal para Silvestre y que también les va a servir para los demás bebés Looney Tunes. Bueno, si ustedes aún no han visto la clase y desean adquirir lo que es el patrón, para Perú tiene un precio de 27 soles y para el extranjero $9. Lo pueden adquirir ya sea en mi página de Facebook o me envían un WhatsApp que les dejaré el enlace por aquí abajo. Ok, así que vamos a empezar con lo que sería el pañal. Para eso voy a estar trabajando con hilo color blanco y vamos a medir lo que sería su cuerpo. A ver, yo voy a hacer una 60. Este va 8, 10, 12, 16. Voy a llegar hasta 60. Ahora vamos a realizar un punto deslizado. Subimos con una cadena y vamos a tejer un punto bajo en cada uno, carrera de 60 puntos bajos. Listo chicos, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos con una cadena, vamos a girar porque abajo va a estar en filas, entonces para que se vea todo igual, hacemos una cadena. Giramos. Ahora vamos a tejer un punto bajo, un aumento, dos puntos bajos y un aumento por 19 repeticiones. Terminamos con un punto bajo y debemos tener un total de 80 puntos. Vamos a cerrar con punto deslizado, una cadena, giramos y vamos a trabajar en la carrera número 3 y 4, 80 puntos bajos. Listo chicos, nos quedó algo así y ahora subimos con una cadena, giramos y vamos a trabajar un punto bajo, una disminución, que en este caso yo lo voy a hacer como juntos, otra vez. Ahora haremos dos puntos bajos y disminución y lo repetimos 19 veces. Acabamos con un punto bajo de manera que tenemos 60 puntos y ahora voy a tejer de mi carrera 6 a la 12 un punto bajo en cada uno. Carreras de 60 puntos bajos. Listo chicos, aquí ya nos quedaría algo así. Y ahorita basándonos en la esquina de acá, yo ya trabajé hasta mi carrera 12 que fue en recto con 60 puntos. La vamos a doblar aquí a la mitad. Y vamos a separar 11 puntos de este lado y 11 de acá atrás. Hay que ver para qué lado nos toca tejer. Como aquí está completo, nos toca regresar. Aquí yo voy 1, 2, 4, 6, 8, 11 aquí. Insertamos nuestro hilo. Hacemos un nudo. Subimos con una cadena y ahora vamos a tejer 22 puntos. Fíjense para qué lado, como acá miren está incompleto, para completar las dos filas que completan como si fuera un medio punto. Quiere decir que nos toca regresar y vamos a trabajar 22 puntos. Aquí voy 1, 2, 4. Aquí voy 5, 8, 10, 12. Este va a ser 15,
16, 18, 20, 22. Ahora subimos con una cadena, haremos una disminución, 18 puntos. Aquí voy 4, 6, 8, 12, 18. Ahora omitimos un punto y en el último punto bajo. Subimos con una cadena otra vez, omitimos el primer punto, en el segundo punto bajo, trabajamos 16 puntos bajos. Aquí voy 4, 5, 16. Ahora omito un punto y en el último punto bajo. Subimos con una cadena, omitimos el primer punto, en el siguiente punto bajo, trabajamos 14 puntos, omitimos un punto y en el último punto bajo. Ahí terminé mi carrera con 16. Estoy en la carrera número 16. Subimos con una cadena, ahora otra vez omitimos el primero, hacemos un punto bajo. Ahora nos toca hacer 12 puntos. Aquí voy 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, omito un punto y en el último punto bajo. Subimos con una cadena, otra vez omitimos el primero, en el segundo hacemos un punto bajo, trabajamos 10 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10, omito un punto y en el último punto bajo. Otra vez subimos con una cadena, omitimos el primero, hacemos punto bajo. Nos toca hacer 8 puntos. Aquí voy 4, 5, 7, 8, omito un punto y en el último punto bajo. Listo, ahorita yo ya voy en mi carrera número 6, 8, 19 y en la 20 vamos a subir con una cadena, omitimos el primero, trabajamos 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5, 6, omito un punto y en el último punto bajo. Terminé con un total de 8. Otra vez subimos con una cadena, omito el primero, hacemos un punto bajo, haremos 4 puntos bajos, omito un punto y en el último punto bajo. Ahí terminé con 6. Ahora subo con una cadena, vamos a omitir los 2 primeros puntos, hacemos un punto bajo, omito los 2 siguientes y en el último punto bajo. He hecho 3 carreras en recto de 2 puntos bajos y ahora en la carrera número 26 voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas y en el último punto bajo. Ahora subimos con una cadena, giramos, voy a trabajar un punto bajo, 2 puntos bajos en el agujero de las cadenas y un punto bajo, de esta manera. Este va a ser el ojal. Ahora hacemos una cadena, cortamos, así se vería por adelante. Y ahora vamos con la pieza trasera. Listo, así va quedando hasta el momento. Y ahora aquí, como ya hemos agarrado 22, vamos a omitir 4 puntos, 2, 3, 4,
A ver, nos toca tejer ahorita de regreso, así que voy a contar de aquí. 1, 2, 3, 4, los omitimos. En el quinto vamos a insertar nuestro hilo. Hacemos un nudo. Subimos con una cadena y ahora vamos a tejer 30 puntos. Ok, aquí voy 6. De la parte trasera estoy continuando. A ver, acá tendría mi carrera número 13. Ya, porque aquí tenemos un total de 12. De la 13 a la 16 vamos a tejer un total de 30 puntos en cada carrera. Y como estamos trabajando en fila, vamos a subir con un punto bajo cada carrera. Listo, chicos, nos debe de quedar algo así. Acá ya tengo mis 30 puntos. Ahora vamos a empezar a reducir. Para eso subo con una cadena, giramos, omito el primer punto, vamos a tejer un punto bajo en el segundo. Ahora vamos a trabajar 11 puntos bajos. Aquí voy 4, 5, 6, 8, 10, 11. Haremos 4 cadenas. Omitimos 4 puntos, que en este caso va a ser para que salga la cola de silvestre. Hacemos 11 puntos bajos. Aquí voy 5, 6, 8, 11, omito un punto y en el último punto bajo. Ahora subimos con una cadena, otra vez omitimos el primer punto, hacemos un punto bajo, 10 puntos, aquí voy 2, 4, 6, 8, 10 y en las 4 cadenas que habíamos hecho vamos a trabajar 4 puntos. Aquí voy 2, 3, este va a ser 4. Trabajamos otra vez nuestros 10 puntos. Aquí voy 1, 2, 4, 6, 8, 10, omito un punto y en el último punto bajo. Listo, chicos, ahora en la siguiente carrera, que sería la número 19, subimos con una cadena, giramos, omitimos el primer punto, hacemos punto bajo, vamos a trabajar 6 puntos. Aquí voy 3, 4, 5, 6, voy a hacer uno más, 7. Haremos una disminución, vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, aquí voy 3, 4, 6, 7, omito un punto y en el último punto bajo. Ahora subimos con una cadena, omitimos un punto en el siguiente punto bajo, vamos a trabajar 18 puntos bajos. Aquí voy 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18. Omito un punto y en el último punto bajo. Ahora subimos con una cadena. Omitimos el primer punto, haremos punto bajo. Trabajamos 16 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Omito un punto y en el último punto bajo. Ahora subimos con una cadena. Omito un punto en el segundo punto bajo. Haremos 5 puntos bajos más. Aquí voy 3, 4, 5. Haremos 2 disminuciones. Otra vez 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5. Omito un punto y en el último punto bajo. Ahora subimos con una cadena, omito el primer punto. En el segundo haremos punto bajo. Ahora vamos a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, omito un punto y en el último punto bajo. Subimos con una cadena, omitimos el primer punto, en el segundo punto bajo, trabajamos 8 puntos bajos. Aquí voy 6, 8, omito un punto y en el último punto bajo. Listo chicos, ahora vamos a subir con una cadena. Vamos a omitir el primer punto, en el segundo haremos punto bajo. Haremos un punto bajo más, 2 disminuciones. Aquí voy 1, 2, hacemos un punto bajo más, omitimos un punto y en el último punto bajo. Ahora subimos con una cadena, omitimos los 2 primeros puntos, en el tercero haremos punto bajo. Ahora omitimos los 2 siguientes y en el último punto bajo. Ahora vamos a trabajar la carrera 27 y 28, un punto bajo en cada uno. Carreras de 2 puntos bajos. Ahora hacemos una cadena, cortamos. De esta manera nos quedaría así por la parte de atrás. Y ahora vamos a empezar a dar contorno. Para eso yo voy a ingresar a la mitad de cualquiera de estos lados que omitimos 4 puntos. Ahí. Y le vamos a dar un contorno a toda la pieza. Ok, a toda la pieza. No importa si se saltan alguno porque solamente es para que quede más prolijo. Así que yo voy a realizar y al final aquí le voy a coser un botón. Listo chicos, ahora se lo vamos a colocar. Introducimos lo que sería su colita por aquí. Empujamos. Ahora en la parte de aquí abajo tiene un botón. Ahí. Doblamos un poco lo que es aquí. Y se debería de ver algo así.
Bueno chicas, espero les haya gustado mucho este tutorial. No olviden dejar un chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerda que como María Ángeles tejes como los ángeles. Chao chicas.